A continuación vamos a estudiar la construcción de los cilindros hidráulicos. Básicamente un cilindro hidráulico consta de los siguientes elementos: un tubo, un pistón, un vástago, dos tapas y juntas. En esta imagen podemos identificar cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el tubo es el cuerpo del cilindro. El pistón es esta pieza que vemos acá, a la cual va unida el vástago. También tenemos las tapas, que se encargan de cerrar el cuerpo y de proveer los puertos para el cilindro. Y finalmente tenemos las juntas, que se encargan de unir las tapas con el cuerpo. Los tubos o cuerpo del cilindro normalmente se fabrican en acero estirado en frío sin soldadura y deben estar bien rectificados internamente. El pistón o émbolo normalmente es fabricado en acero o hierro fundido. Las tapas del cilindro se fijan al cuerpo por medio de varios tipos de uniones. Por ejemplo, podemos tener uniones roscadas, bridas, tirantes o uniones soldadas. Hay un elemento muy importante en los cilindros hidráulicos que se conoce como prensaestopas. En este corte lo podemos ver ubicado en esta parte. El prensaestopas es un casquillo removible que se encarga de guiar y sostener el movimiento del vástago. También se encarga de reducir las fugas hacia el exterior del cilindro y de impedir la entrada de materiales extraños hacia el cuerpo del cilindro. En este corte podemos revisar todos los distintos elementos que componen a un cilindro hidráulico. Por ejemplo, tenemos las tapas y en cada tapa encontramos uno de los puertos. Acá en esta parte tendríamos el pistón o émbolo al cual se encuentra unido el vástago. Acá tendríamos todo el cuerpo del cilindro y en esta parte tendríamos el prensaestopas. En este caso vemos que las tapas se unen con el cuerpo por medio de uniones roscadas. A continuación vamos a revisar dos tipos de construcción de los cilindros hidráulicos. El primero de ellos es el cilindro de tirantes y el segundo los cilindros redondos. Los cilindros de tirantes poseen una construcción compacta y por lo tanto son muy utilizados en máquinas herramienta. En esta forma de construcción, las tapas se unen con el cuerpo del cilindro por medio de unas barras conocidas como tirantes, tal como podemos ver en estas imágenes de los cilindros. Acá tenemos dos cortes de dos cilindros de construcción por tirantes. El primero de ellos es para unión por brida en la cabeza del cilindro y el segundo es con ojo articulado en la base del cilindro. Sin embargo, acá podemos ver que todas las partes que los componen son iguales. Por ejemplo, tenemos las tapas, cada una con su puerto y una purga de aire. También tenemos el émbolo o pistón, al cual se une el vástago del cilindro, y tenemos el prensaestopas. También podemos ver que las tapas se unen al cuerpo por medio de los tirantes. El segundo tipo de construcción son los cilindros redondos. Estos se utilizan bajo condiciones extremas de operación y los podemos encontrar en máquinas laminadoras, en astilleros, en siderúrgicas y en hidroeléctricas. También lo podemos encontrar mucho en toda la parte de la maquinaria amarilla, como lo son retroexcavadoras, camiones grúa, excavadoras frontales, minicargadores y demás. Acá en esta primera imagen podemos ver cómo es la construcción de estos cilindros. Y acá tenemos dos cortes donde se pueden visualizar todas las partes que componen a este tipo de cilindros. Este primer corte es con unión por brida en la cabeza del cilindro y este segundo corte es con ojo articulado en la base del cilindro. Podemos ver que estos también poseen tapas con sus respectivos puertos y purgas de aire y tenemos el émbolo o pistón del cilindro unido al vástago y finalmente el prensaestopas, que se va a encargar de sostener y guiar el movimiento del vástago.